Saludos cordiales, estimados todos. Gracias por estar con nosotros. Les habla Julio César Camacho y agradeciendo su amable sintonía que siempre nos han dispensado y además de eso, pues a las personas que han regado la voz. Les recuerdo la dirección, @Julio César Camacho 2025. Una vez más la dirección en YouTube, @Julio César Camacho 2025. Hoy les tengo un programa muy especial con una especialista en dieta y nutrición, es la doctora Montserrat Rodríguez. Nos responde algo muy importante: ¿cuánto daño le puede estar haciendo el azúcar al cuerpo humano? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la consecuencia de descuidarse con el consumo de azúcar? Van a tener esta información en el programa del día de hoy y por favor escúchenla porque lo que nos dice es muy interesante y muy especialmente dirigido a los que no han tenido conciencia de lo que es el consumo excesivo del azúcar. Bueno, vamos a comenzar como de costumbre con los titulares. El New York Times titula lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y aparentemente lo que es inminente, un acuerdo de cese del fuego entre Israel y el grupo Hamas. El titular del New York Times es: Israel y Hamas están haciendo la vía para un cese del fuego. Es el New York Times. El Washington Post titula la información del mismo tenor, porque es también sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Dice: Israel y Hamas firmarán un acuerdo del cese del fuego. El País de España tiene una información sobre el Premio Nobel de Literatura. Por cierto que lo habíamos anunciado ayer como uno de los candidatos a ganar. Se trata de Laszlo Krosna-Orkai. La Academia Sueca premió al escritor por su obra cautivadora y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte, dice el País de España en relación a este galardón y a su ganador de este año. El Miami Herald tiene dos informaciones. La primera de ellas es lo que llaman el King Tide o la marea rey, que es una marea que es excesivamente alta y que ha causado y causa daños en las costas de Florida. Dice que se está poniendo peor y que está vaticinando lo que puede ser el aumento de las aguas en las costas del planeta, particularmente en Florida. La otra noticia del Miami Herald es de padre e hijo. El padre fue alcalde en el sur de Florida y el hijo es actualmente el alcalde de Miami. Bueno, el hijo se tiene que retirar porque ya cumplió sus 2 periodos y el papá ahora está aspirando otra vez a ser alcalde en el sur de la Florida. Son Javier Suárez y Francis Suárez, pues dos personas muy famosas en el sur de la Florida. El Nuevo Herald tiene dos titulares sobre personajes de Venezuela. Primero, Nicolás Maduro diciendo: si los gringos atacan, responderemos. Y el otro es de Diosdado Cabello, otra figura alta del régimen de Venezuela. Cuestiona que la conferencia episcopal pida liberar a presos políticos y llama samuros a los representantes de la Iglesia Católica en Venezuela. El Comercio de Ecuador está titulando sobre un supuesto atentado contra Daniel Noboa, el presidente de ese país. Ahí está gráficas en donde hay una manifestación que atacó la caravana cuando estaba pasando y la otra es pues no solamente la caravana sino los carros de seguridad que estaban custodiando al primer mandatario de Ecuador. Y el Nacional de Venezuela tiene dos informaciones. La primera de ellas es que crece la tensión en el Caribe porque Estados Unidos movilizó helicópteros de operaciones especiales cerca de Venezuela. La otra nota es de carácter deportivo porque habla de Miguelito Cabrera, el ex Grande Liga, que estuvo presente durante la jornada de ayer en Detroit, los juegos de ya postemporada. Él participó y fue aplaudido como siempre en esa ciudad que lo quiere y que lo adora. Bueno, en el segmento siguiente tengo para ustedes a la doctora Montserrat Rodríguez. Ella va a estar con nosotros, como les dije anteriormente, hablando sobre lo que es el peligro del azúcar. Hay mucha gente que no tiene conciencia de lo que el azúcar puede hacer o el daño que puede hacer al cuerpo humano, pero hay recomendaciones muy importantes que ella nos va a dar, así que estén pendientes porque va a estar con nosotros en el siguiente segmento. Bueno, estimados amigos, hoy les tengo un tema muy especial con una persona muy especial, la doctora Montserrat Rodríguez.
Ella, además de ser gastroenterólogo, es una persona que se ha especializado en dieta y nutrición y de hecho tiene seguidores, pero por toneladas en todas partes. Y lógicamente lo que ella nos dice siempre tiene seguidores y además de eso, gente que ya se ha acostumbrado a los consejos de ella. Te felicitamos por eso y bienvenida, Montserrat, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí de nuevo contigo porque tengo la dicha y el honor de haberte acompañado desde hace rato en tu, bueno, como siendo parte de los colaboradores para tu contenido y de verdad que me encanta también estar en esta nueva era que me parece súper chévere, de verdad que qué bueno que llegaste a tener tu plataforma porque yo creo que es lo mejor al final del día. Estoy segura que va a tener mucho éxito. Claro que sí. Y no quiero que se me olvide, que le recuerdes a los que nos están oyendo y viendo en este momento cuál es la dirección donde te pueden ver y por todos los jueves. No sé qué, si mantienes los días ya para tu transmisión, en la cual tienes incluso charlas bastante interesantes. Sí, me pueden seguir por mis redes sociales, específicamente Instagram, @drmontserrat, y Ujú. ese mismo handle, como lo llaman, también lo pueden llevar a YouTube. O sea que si ustedes en YouTube me buscan @drmontserrat, ahí también van a tener todo el contenido que, bueno, pues que con muchísimo gusto y con mucha dedicación les traigo siempre. Claro que sí, claro que sí. Tengo un título para el tema de hoy, Monse. En primer lugar, azúcar amarga. Y lo hago por lo siguiente. Muy poca gente está consciente del daño que puede hacer el azúcar. Puede hacer bien, pero llega un momento en que el azúcar le hace mucho daño al cuerpo y la gente pensaba, no, azúcar en la sangre, pero esto es más complejo de lo que parece. Cuéntanos un poco por qué hay que tener cuidado a la hora de consumir azúcar. Bueno, la verdad es que el azúcar ha sido históricamente, yo creo que desde hace un buen tiempo, Ujú, Julio, el enemigo público número uno para la salud de la población en el mundo entero. En algunas culturas, pues lamentablemente somos más dependientes, más adictos a ujú. ella que en otras, pero sigue igualito a cualquier poblador de cualquier parte del mundo, independientemente de su raza, de su carga genética, cuando se exponen al azúcar, tienen problemas de salud. Hoy en día incluso se sabe que muchas de las cosas que se le adjudicaron a otro tipo de macronutrientes, como por ejemplo a las grasas, cuando hablábamos de no, que lo que aumenta el colesterol es el huevo, o eran las carnes, o eran el cerdo, resulta que hoy en día se han demostrado hasta la saciedad que lo que realmente afecta de manera impresionante toda la salud del sistema cardiovascular, incluidos los valores metabólicos como colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre, obviamente, problemas de riñón, de hígado, son los azúcares refinados, el azúcar y las harinas que al final son derivados de otras fuentes de azúcar naturales, pero que cuando se procesan y se convierten ya en un producto ultra procesado y muy refinado, entonces se comportan todos y se pueden englobar bajo esa denominación de azúcar. Tú acabas de decir algo muy importante. La gente piensa que el polvito blanco, ese es el azúcar. Resulta que el azúcar tiene, mejor dicho, la glucosa está en muchos vegetales, está en Sí. pastas, está en el arroz, está en fin, tantos productos que nosotros desconocíamos que ya había la presencia de eso. Entonces, educándose uno, pues va aprendiendo un poco más de qué es lo que está ocurriendo. Pero cuéntanos un poco de, por ejemplo, cuáles son alimentos que son altos en contenido de glucosa. Mira, lo primero que hay que definir es un poco lo que acabas de mencionar, ampliarlo un poquito más. El azúcar no es nada más el azúcar de mesa blanquita, que el polvito que todo el Ujú. mundo lo ve e inmediatamente lo reconoce. Hay muchos alimentos en la naturaleza que contienen glucosa, que es un tipo de azúcar. Y esa glucosa está fundamentalmente en los vegetales, en las frutas, más en las frutas que en los vegetales, pero hay muchos vegetales que también tienen en algunos granos enteros y en algunos cereales, digamos, ancestrales o cereales enteros. Ese no es el verdadero problema.
Las personas que vienen a la consulta con problemas de diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, hígado graso, triglicéridos elevados, colesterol alto, problemas de presión arterial, hoy en día se sabe que hasta los problemas hormonales no es porque comen ni muchas manzanas, ni muchas zanahorias, ni tampoco porque se toman una taza de avena todos los días. Lo que lo que queremos llamar la atención y ponerle el foco encima es a los azúcares refinados, a los azúcares Ujú. procesados, que usualmente vienen de esas fuentes naturales, pero a quienes se les ha modificado de una manera tal que se han convertido en un producto que es altamente nocivo y dañino para nuestro cuerpo, porque entre otras cosas no lo puede utilizar. No lo puede utilizar como si utilizaría el azúcar que Ujú. agarra de una manzana o Correcto. que agarra de un banano. No, sino que entonces empieza el cuerpo a ser expuesto a una carga exagerada de este tipo de azúcares refinados y entonces empieza el cuerpo obviamente a reclamar. ¿Y reclamar en qué sentido? A producir síntomas y enfermedades. ¿Dónde están esos productos? En cualquier alimento o producto alimenticio, porque a veces es por producto de la dieta, que contenga dextrosa, que contenga jarabe alto en fructosa, que viene usualmente del maíz, como por ejemplo salsas, sodas, jugos, comerciales todos, ¿ok? Ujú. Productos de pastelería, que si bollitos, pan de bono, tequeñitos, todas esas cosas que ya vienen congeladas además, porque tienen otros agregados, pero no nos vamos a meter ahorita en esa parte. Simplemente con el contenido de azúcar refinado es suficiente para uno ya ponerlos en la lista negra. Y todas estas cantidades de panes comerciales también, galleticas, chips. Mira, es rarísimo que tú vayas al supermercado. Yo a veces, como me encanta ir al supermercado, de verdad, porque aprendo mucho y porque me permite actualizarme en muchas cosas. Una de mis actividades favoritas es cuando estoy haciendo la línea para pagar, ver los carritos de al lado, chismosear los carritos de al lado. Y es muy difícil que tú consigas a un carrito de supermercado que contenga más comida natural que comida procesada. ¿Por qué? Porque te venden eso como una conveniencia. No, porque es más fácil que ya tienes los pequeños listos, que es más fácil que ya el jugo está ya producido en una cajita, o que no, ahora resulta que son las bebidas saborizadas o las bebidas energizantes, no los electrolitos, ahora le metimos, pero electrolito, entonces una cantidad de azúcar también. Ahí es donde está el problema, en todos esos productos que vienen empacados en bolsas, en frascos, en cajas, que usted tiene que leer la etiqueta para saber qué es lo que está comprando, eso ya no es comida. Porque cuando uno ve un tomate en el supermercado, todo el mundo lo reconoce. Cuando uno ve un banano, pero si tú tienes que empezar a ver un frasco por todos los lados para leer qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, ya eso te debe prender las alarmas y lo primero que tú debes decir es, ¿puedo encontrar una versión natural que sustituya esto? Y si la respuesta es sí, vaya con esa opción para evitar este problema. Te voy a preguntar algo y ya, como quien dice, desviando un poco, pero cayendo en el mismo terreno. ¿Qué es lo que hace el cuerpo humano para procesar el azúcar? ¿Cuál es el elemento indispensable para que eso ocurra? Eso sucede gracias a dos órganos fundamentales, aunque también el intestino tiene una parte importante. Pero hablemos porque realmente es donde más se manifiesta, del páncreas y el hígado. Cuando nosotros consumimos cualquier carga de azúcar o de glucosa, el páncreas está diseñado y es su función, tiene que producir una hormona para poder metabolizar, para poder quebrar, ¿verdad? De alguna manera gráfica, esa molécula de glucosa para poderla hacer más absorbible por el intestino. Porque Ujú. si no, nos pasaría como les pasa a muchos pacientes bariátricos que saben que cuando comen más azúcar de la que el estómago puede procesar, inmediatamente les da una respuesta como diarreas muy explosivas. Entonces, ese páncreas va a producir insulina y esa insulina viene a metabolizar y a ayudar a digerir esos azúcares. Cuando nosotros exageramos en la cantidad de azúcar que consumimos, entonces también se va a exagerar esa respuesta del páncreas para la producción de insulina. Cuando eso sucede, esa molécula se absorbe e inmediatamente se convierte y se almacena en forma de grasa. Y mira qué curioso, porque entró azúcar
Vino la insulina, la hizo accionar, ¿verdad? La modificó Ujú. para absorberla. Una vez que se absorbe, va a nuestro hígado donde se convierte en grasa. Porque resulta que al final del día la energía que nosotros consumimos viene de la reconversión de esa grasa en glucosa, porque se supone que el hígado hace un proceso de eliminación. Es decir, las toxinas yo no las necesito, yo necesito la molécula solamente pura de glucosa, Ujú. pero para eso el primero lo convierto en grasa y de ahí yo hago mi propia glucosa purificada, entre comillas. Eso se llama gluconeogénesis. Entonces, cuando nosotros, el páncreas está mande y mande y mande azúcar ya modificada por la insulina al hígado, si nosotros no utilizamos esas reservas de grasa y las convertimos a glucosa, todas ellas el hígado empieza a almacenar grasa. Por esa razón es que también hoy en día el hígado graso se ha convertido en una entidad o en una enfermedad que lo que demuestra es, número uno, que o estás en el camino de desarrollar una diabetes o ya la tienes. Pero número dos, que tu metabolismo de los azúcares está alterado. Y muy probablemente vas a tener otras consecuencias después. Entonces, estos dos órganos, que también son dos grandes glándulas, son los, digamos, los principales actores en lo que al metabolismo de la glucosa se refiere. Ahora voy con el punto que acabas de tocar, la de la insulina. ¿Cuándo llega el momento en que el cuerpo humano no tiene suficiente insulina para procesar el azúcar, la glucosa y cuál es el problema que viene después? Ok, muy importante, porque fíjate qué cosa curiosa. Antes de que se agote, por decirlo de alguna manera, la reserva pancreática o la capacidad del páncreas para producir infinitamente insulina, primero existe una condición llamada resistencia a la insulina, Mm. que podemos convivir con eso hasta 10 años sin tener un diagnóstico, porque es difícil el diagnóstico a través de un laboratorio, es difícil confirmarlo, porque es un proceso que sucede las 24 horas de nuestra vida, incluso cuando no estamos comiendo. Entonces tú ves personas que tienen otros síntomas y signos indirectos de resistencia a la insulina, pero empiezan a tratarlos de manera aislada. Por ejemplo, una mujer que tenga ovario poliquístico, alguien que tenga tendencia, entre comillas, a engordar. No, y es que la tendencia viene de la familia, no, y es que la tendencia desde que era pequeñito. Alguien que tenga problemas de fertilidad, alguien que tenga problemas de triglicéridos elevados. Ujú. Todas esas personas entran en esa categoría. Entonces, ¿por qué nos volvemos resistentes a la insulina, que es el paso previo a que la insulina se agote? Porque nuestros órganos tienen receptores para la insulina. Y cuando nosotros empezamos a comer demasiado exceso de azúcar, entonces esa insulina empieza a bañar, o sea, hay un derrame, como los derrames petroleros de insulina en todo nuestro cuerpo. Y Ujú. como esa situación se mantiene por un periodo prolongado y crónico y constante, llega un momento en que nuestros receptores a la insulina empiezan a desensibilizarse. Ujú. Entonces es como un termostato que se daña y ya no sabe, él no va a arrancar, aunque haya cambios de temperatura, porque se desensibilizó, se bloqueó la capacidad de él sentir cuándo es que tiene que dejar de producir la insulina, porque el páncreas tiene que poder producirla y también parar la producción. Entonces Ujú. se queda pegada a la producción de insulina, empezamos a perder sensibilidad y nos volvemos tolerantes a la acción de la insulina, como si estuviéramos consumiendo cualquier tipo de droga que vienen y se desarrolla tolerancia a la droga y necesitas más dosis y más dosis y más dosis. Y llega un momento en que ya ni que te metas una sobredosis, el cuerpo está tranquilo. Entonces, esa resistencia a la insulina obviamente es el paso previo a que se agote, porque en nuestro cuerpo no es como afuera. Sí existe la posibilidad de que el páncreas diga, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya no puedo más, porque estoy pegado produciendo insulina como loco, y entonces ahí es donde empieza a haber deficiencia de insulina y entramos a desarrollar prediabetes y diabetes. Para el minuto que nos queda, yo sé que es muy poco, pero ¿qué pasa a partir de allá y qué pasa si no se toma en cuenta y se actúa de inmediato?
Bueno, pasa eso, que vamos a desarrollar enfermedades crónicas, no solamente la diabetes, sino todas las consecuencias de una diabetes. El hígado graso, sobrepeso. Ujú. Hoy en día se le llama al Alzheimer la diabetes tipo 3 porque hay una conexión importantísima ya demostrada entre la producción de Alzheimer y los niveles de inflamación crónica sistémica que ocasiona esta elevación permanente del azúcar en sangre, que por cierto, no existe medicamento que lo pueda controlar. El medicamento baja temporalmente la medida en sangre, pero el daño en los órganos sigue sucediendo. Viene la nefropatía diabética, viene la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y todas las consecuencias de una enfermedad que está afectando a todos los órganos. ¿Qué hay que hacer? Hay que prevenirlo porque la diabetes definitivamente es una enfermedad nutricional, como lo es la prediabetes, como lo es la resistencia a la insulina. Entonces, por eso es que es importante entender que no es que un postrecito no me va a hacer nada o una repita extra no me va a hacer nada. Mira, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Todo depende de cómo tengas tú diseñado el resto de tu alimentación y de tu actividad física en el día para poder lograr ese balance que se puede lograr. Pero uno tiene que ser muy consciente y tiene que trabajar con un profesional que te pueda decir cuál es tu modelo ideal de alimentación. Yo diría para terminar que no deje que el azúcar le amargue la vida, porque Sí. de verdad hay gente que no toma en consideración todo eso que nos acabas de decir, Montserrat, y además muy importante, oye, cuánto te agradezco esta charla, espero que puedas seguir con nosotros. Muchas gracias por esa bondad que has tenido conmigo durante tantos años y además de eso, de esos consejos que le has dado a tanta gente que nos ha escuchado y ahora nos escucha y nos ve. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad, Monse. Un placer y muchas gracias, Julio. Era la doctora Montserrat Rodríguez en nuestro programa del día de hoy.